Y me dijo además, la sal tiene una tradición inmensa. Viene desde la China y se dice que en muchísimos lados de la China había una gran cantidad de montañitas que se formaban de sal porque el sol calentaba y efectivamente hacía que el agua se termine. Y así se formaba la sal y la gente vivía de recolectar sal. Pero también me dijo que la sal la utilizaban los egipcios y la utilizaban en el momento de la momificación. Y también me contó que la utilizaban los israelitas y los romanos para hacer distintos rituales. Dijo, y por último, ¿sabe algo valioso de la sal? Le dije, no. Me dijo, ¿cómo le parece que los romanos hacían uso de la sal para pagarle a los empleados públicos? Y eso tenía un nombre muy bonito que se llamaba salarium. De allí viene precisamente la palabra salario. Yo le dije, no le puedo creer. ¿Y todo eso es la sal? Me dijo, sí. Siga, por favor. Y dijo, y lo último, pues la sal tiene beneficios. Dijo, por ejemplo, sirve para condimentar. Aparte de eso, sirve para la hidratación del organismo, es un buen cicatrizante y además conserva los alimentos. Me dijo, pero pare ahí, porque la sal tiene una gran cantidad de perjuicios. En su caso, aumento de la presión arterial y eso es grave. Si usted no se cuida, usted tranquilamente puede sufrir un paro. Me preocupé. Además tiene trastornos renales cardiovasculares, tiene problemas con los músculos porque produce osteoporosis, le puede crear tumores o además sobrepeso y obesidad. Cuando me dijo todo eso, me dijo, ¿tiene claro qué es la sal? Por favor. Le dije, sí. Ahí sí ya tengo claro. Esto es conocimiento. Ah, me dijo, perfecto. Y me hizo la pregunta del millón. Me dijo, oiga Jarito, ¿va a seguir consumiendo sal? Yo le dije, pues la verdad, yo sí creo. Le dije, porque si una papita con sal es exquisita, y un pedacito de carne con sal es exquisito. Me dijo, ese es el problema es cultural. Usted ya sabe que la sal es mala y la sigue consumiendo. Le dije, sí, yo fui criado así, y en mi tierra hay que comer papa pero con sal. En pasto. Dijo, bueno, eso es problema suyo. Y entonces me acordé de esa maravillosa película que se llama Matrix 1 y hay una escena espectacular en la cual el señor Orfeo le dice a Neo, yo te muestro la puerta, pero tú tendrás que cruzarla. Y efectivamente es eso, es generar conocimiento. Sigamos. Y el Laboratorio para la Paz, precisamente, lo que quiere es generar conocimiento en elementos cotidianos que nosotros manejamos a diarios, como en el caso mío, que fue el ejemplo de la sal, pero nosotros acá manejamos otro tipo de elementos. Contamos con 54 elementos de uso diario, de uso continuo que usted lo tiene dentro de su convivencia. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de la justicia? Todo el mundo habla de la justicia. Yo pregunto, ¿sabemos qué es justicia? ¿Sabemos para qué sirve la justicia? Y algo más terrible, ¿existe la justicia aquí? Complicado. Nuestro laboratorio entonces cuenta con 54 elementos, están divididos en 6 grupos. Aparte de eso, están establecidos, súbelo por favor un minuto, correcto, están establecidos de acuerdo a 6 grupos. Estos 6 grupos están contenidos por 9 elementos cada uno y están divididos en derechos, elementos de práctica, elementos de reflexión, elementos de construcción, elementos de apropiación y por último unos elementos nocivos. Porque no solamente se debe de aprender lo bueno, hay que también aprender de lo malo. Por ejemplo, ¿sabemos qué es ser hipócrita? Yo pregunto, ¿seremos hipócritas? ¿Sabemos qué es la envidia? Y qué interesante que es hablar de la mentira. Y más sin embargo, yo le digo a mi hijo, por favor, no debe mentir. Mi hijito, diga que no estoy. Y entonces, consideramos dentro del laboratorio que el conocimiento sería la única herramienta exacta para tratar de generar este tipo de conocimiento. Sigamos. Significa entonces, volvamos al anterior, que tuvimos que distribuir nuestros elementos en una tabla periódica porque estamos hablando de un laboratorio. Generamos entonces una tabla periódica de elementos, ustedes la encuentran aquí, están distribuidos por espacios, precisamente como lo maneja la tabla periódica, y por último de aquí, estos serían los elementos reactivos, que son los elementos perjudiciales dentro de la convivencia.
Esta es una tabla periódica que ya está subida online, porque todo obviamente trabaja de manera virtual. Usted entra ya a nuestra página, le da un clic a uno de estos elementos, dámele por favor un clic, y al darle clic ahí, inmediatamente lo lleva y lo transporta a ese conocimiento exacto que yo les hablaba al comienzo. Por ejemplo, sube un minuto por favor. Entonces aquí encontramos el elemento de la fe. Hacemos una aproximación al concepto. No hablamos de un concepto específico porque hablar de fe es algo terrible. Damos una pequeña historia desde todas las disciplinas posibles. Hablamos de filosofía, hablamos de antropología, hablamos de biología, de historia. Aparte de eso, entregamos unos elementos afines que nos permiten entender y mejorar el conocimiento. Y por último, entregamos una bibliografía muy exacta y muy clara para tratar de que la gente entienda mejor el concepto. Y al final se entregan 3 videos que usted los puede bajar, están en YouTube, usted los puede entender. Y nosotros somos del criterio, si esto ya existe, pues ¿para qué hace uno nuevo? Hagamos uso de lo que ya está. Terminamos allí. Listo. Entonces, esta tabla periódica que la encuentran aquí, o también de igual forma está impresa, porque sabemos que hay comunidades que pues todavía no pueden tener acceso a esta información, les servirá precisamente para que usted pueda hacer uso de esa información y obviamente al final decidirá si hace uso o no hace uso de estos elementos. Dicho todo eso, hago una pregunta al público que me está escuchando. ¿Ustedes se imaginan de qué color será la justicia? ¿No creerá que es blanca? Sí. Todavía blanca. ¿Y no sería mejor que la justicia no tuviera color, sino que fuera transparente? Para que sea imparcial. Correcto. Sería lógico, ¿no? Porque miren, qué interesante que cuando uno le habla a la gente de justicia, la gente asocia justicia y uno le dice, ¿qué es justicia? Y entonces la gente le dice, señor, es que justicia es igualdad. Nos encontramos en la sede nacional de la UNAD participando de no es lo mismo, y si lo pongo en un ejemplo muy simple, si usted me trae aquí a un campesino que cometió el error de robarse una gallina y me trae acá un señor del sector público que se roba un dinero, a los dos justamente los condenan. Sí. Pero el problema es que a uno lo condenan y lo mandan a la cárcel 1 año. En cambio al señor de acá que se robó una gran cantidad de dinero, también lo condenan pero lo mandan a la casa. Entonces, ¿dónde queda la justicia con igualdad? No funciona. Significaría entonces que la igualdad y la justicia son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por lo general? Simplemente dar sinónimos de una cosa y de otra cosa y de otra cosa creyendo que son lo mismo. Pero como estoy hablando de igualdad, pregunto, ¿a qué sabrá la igualdad? Si yo probara la igualdad como probé la sal, ¿a qué sabrá? Piénselo. Dulce. Sí. Esa es la expresión. Qué rico que hubiera igualdad, ¿no? Sí. Desafortunadamente no la hay. Y si yo hablara de venganza, Uy, eso es lo más ¿a qué horrible. olerá la venganza? La traición, horrible. Al no, debe ser horrible la venganza. Y por último, que esta es la que más me fascina, ¿cuál será El olor de la envidia. la textura de la envidia? Horrible. Pegajosa. Oh. ¿Sí o no? Así es, así Lo que es. más se pega es la envidia. La envidia es ¿Cierto por que sí? despertar la que sentir. ¿Listo? Dicho todo eso entonces, ¿sí? Eso es lo que genera Saludos a nuestro Gina, laboratorio. a Faes, Nuestro a mi querida laboratorio lo que Ludi, genera a es Yurley, conocimiento. a Y es un Angélica, conocimiento muy simple, a porque Richie, tampoco a John, queremos a decir, Oscar. es que no las sabemos todas. Estamos No, en la UNAD simplemente damos participando una del posibilidad, 8º así como el médico me lo encuentro del dijo, programa yo le de explico, comunicación lo social. más claro, lo más conciso para que usted lo entienda. Tratando esto y tomando en cuenta, porque yo me preguntaba, ¿por qué unas personas entienden una cosa y otras entienden algo diferente? Si como lo muestra este espacio de aquí, todos somos aparentemente iguales. Y físicamente somos iguales y tenemos la misma condición y queremos ser iguales.
Y todos quisiéramos que todo funcionaba como ayer se hablaba acerca de la convivencia. Y se los digo de una manera muy simple. El problema es que todos somos seres humanos, como lo muestra aquí, pero no somos iguales. ¿Y por qué no somos iguales? Simple. Porque nuestra condición es diferente. Y hay unos que son naranjas, y hay otros que son verdes, y hay otros que son rosados, y hay otros que son amarillos, y todos, absolutamente todos, tienen la razón. Obvio. Por el solo hecho de existir, por el solo hecho de estar aquí, ya tenemos ese espacio. Y esa es nuestra condición, y así debemos aceptar a la gente, como es. Y yo preguntaba, ¿y qué es lo que hace diferente a todos nosotros? Se los presento. Él es uno de nuestros colaboradores, se llama Carlitos. Carlitos. ¿Y qué es lo que a nosotros nos hace diferentes? Simplemente el cerebro. Muy bien. Es el cerebro el que nos hace diferentes. Y del cerebro hay una parte que es la que nos hace diferentes. Porque si usted destapa el cerebro y de adentro hacia afuera, mira qué hay. Todos tenemos tallo cerebral, todos tenemos complejo R, todos tenemos sistema límbico. Pero cuando llegamos al neocórtex, que es donde se unen los dos hemisferios, allí está la diferencia. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Simple, que tenemos dos hemisferios. Un hemisferio blanco y puro que maneja la razón y la lógica, y un hemisferio de 1000 colores y de multiplicidad de cosas, que es la parte emocional. Ese es el mío. Eso es lo que nos diferencia. Y entonces nosotros preguntamos, ¿usted es lógico o emocional? Depende. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque precisamente la condición es totalmente contraria. Y nos han enseñado que tenemos que ser equilibrados. Y yo pregunto, ¿quién es equilibrado? Si a mí en realidad lo que me mueve es la emoción. Estamos viendo a qué horas juega Colombia hoy, y hoy tiene que ganar, porque es que si no gana, eso es lo que nos mata. Y eso es lo que nos hace diferentes. Y precisamente por eso somos nosotros de 1000 colores. Entonces, ¿qué queremos? Y entender que es el cerebro el que tiene una característica fundamental y primordial que se llama plasticidad cerebral, que nunca se les olvide. ¿Y qué es la plasticidad cerebral? Es la posibilidad que tiene el cerebro, ¿sí?, de admitir todo. Todo lo admite. Y para el cerebro todo lo que entra está bien. Y por eso se admite. Y dependiendo lo que yo le meta a mi cabeza, lo que yo le meta a mi cerebro, obviamente funcionará. Significa entonces que nosotros, si le tomáramos a nuestro cerebro y le preguntáramos, ¿qué le estamos metiendo a la cabeza? Y entonces a veces yo le digo a mi hijo, ¿sí?, perdone el hermanito. Y si no le han metido perdón, ¿cómo lo entiende? Y si por el contrario le mete sueños, o le mete dudas, o le mete problemas, o le mete mentiras, o le mete banderas, o le mete marcas, todo eso se va registrando. Y ese es el cerebro que usted tiene. Y les digo una cosa, uno no puede dar de lo que no tiene. Porque ¿cómo? Es verdad. Es indiscutible. Y entonces al final, después de que entra todo esto a nuestro cerebro, que a veces entra, y quiero que lo tengan en cuenta, no porque queremos, sino porque llega. Los medios masivos de comunicación tienen un problema gravísimo de estar mandando información y sin darnos cuenta nos llega. Y entran una gran cantidad de cosas aquí, ¿sí? Y al final viene la pregunta, que es desde dónde nosotros partimos. Y es esta. Recordemos siempre que después de tener en cuenta lo que le metemos, uno es lo que tiene. Es verdad. Un abrazo para todos. Me encantó esta conferencia de nuestro egresado nadista Harold Ocaña. Y por eso lo expreso.